Muy buenas noches. Hoy es viernes 20 de febrero del 2026, acá en EBTV, en este espacio, elgocho.com. Hoy cierra esta semana con una noticia triste para los venezolanos, para algunos, porque tiene varias lecturas. Pero ayer se aprobó de forma unánime un texto de una nueva regla de juego establecida por la administración americana, quienes los que hacen el tutelaje, y en ese texto le pusieron de nombre ley de amnistía, le pudieron haber puesto ley para atención a las meretrices en la Avenida Libertador y hubiese sido lo mismo. ¿Qué es lo interesante y por qué tiene varias lecturas? Primero, hay una lectura a ese texto que le damos los venezolanos en la diáspora, los desterrados. Hay otra lectura que le dan los venezolanos que en las próximas horas pudiesen ver a sus familiares en la casa y algunos que ya fueron liberados que salieron a hacer campaña presidencial. Pero hay una porción de venezolanos que están afectados, que dicen ser parte de los supuestos delitos que no están ocupados en este texto. Y para esos, sobre todo para esos, es donde está la parte más triste. ¿Por qué? Porque en este texto hay unos presos famosos como son los policías metropolitanos, que no se dice nada de ellos, pero hay que recordar que los juicios amañados por los cuales estos héroes de la República fueron enjuiciados, les falsificaron pruebas, no les permitieron la defensa, les violaron el debido proceso, les bailaron su vida, a diferencia de la rata del bobo de Cúcuta, que ese infeliz sí tiene todos los derechos del reo. Duerme con agüita caliente en una celda solo, le dan las 3 comidas, lo dejan dormir. Bueno, nada de eso ha sido posible para estos héroes. Después están la cantidad de militares presos que tampoco están tomados en este texto de esta regla de juego. Es tan infame lo que aprobaron ayer, que la misma bruja que es la huérfana esta, la chihuahua de la Casa Blanca, dice que se designa una comisión para revisar los casos que no fueron tocados en el texto. Y uno se pregunta, bueno, infeliz, ¿y para qué escribiste un texto de una supuesta amnistía? Si la amnistía es buscar una solución, bueno, pero la solución es para todo, no es que planteas unos ahora y dejas para discutir otros después, mételos a todos en el mismo saco, porque finalmente todo ese montón de venezolanos están allí es por violación de derechos humanos, violación del debido proceso, por torturas, tratos crueles, desapariciones forzosas, desvivir a ciudadanos, además hacerle la prueba del traje de Superman, como le hicieron al concejal este que lo lanzaron de un piso 11 y después que cayó abajo se dieron cuenta que el traje no lo hacía volar, y cosas como esas, como agarrar al capitán Acosta Arévalo, quien fue mi alumno, fue miembro de mi equipo, mi grupo de fuego en la escuela naval. Yo recibí a ese muchacho con la cabeza rapada por allá en el año 86. Yo formé a ese muchacho y cuando yo vi que lo reventaron a coñazos, es inaudito. Y entonces ahora me van a decir que es que el tema de los militares lo van a tocar aparte. Y entonces hoy no está tocado el tema de los militares, pero aparece este ágrafo infeliz que es el Bolsas de los 8 soles y se publica un texto balurdo hablando de la supuesta ley de amnistía, que no es más que una regla de juego. Pero ese no es el tema, sino que este Bolsa sale a hablar con términos políticos y uno dice, pero ¿de qué está hablando este pirata de la sabana cuando los militares no son beligerantes? Entonces, ¿qué le pasa a este sujeto? Pero es que además, si ninguno de los presos políticos, militares y policías están tratados en el texto, ¿por qué vas a emitir opinión?
pero hay otros infames, peores. Porque que las ratas rojas, que el par de hermanitos Macana estos de la foto, tengan esa posición. Bueno, ¿y qué vas a esperar tú de los hijos de un secuestrador, criminal, ladrón de banco, asesino, una basura comunista, como era el papá de estas ratas? No puedes esperar nada. Pero ¿sabe quiénes sí? Hay unos sujetos que estaban en el Palacio Federal Legislativo que dicen ser representantes de la oposición, que dicen ser legisladores de la oposición. Pues todo ese grupo de ratas votaron todos, levantaron las dos manos y movieron las orejitas para votar unánimemente por ese texto infame. Todo este poco de ratas tienen que entender que en la medida en que cada vez que el infeliz del Colotordoc decía votar con la señal de costumbre y supuestamente todos levantaban la mano, es decir, que hay que buscar la lista de asistencia de los diputeros al acto de ayer y todos son culpables de la infamia. Porque todo este poco de gusanos tienen que recordar que el país no los va a olvidar, que los desterrados que estamos metidos, inmersos en todo ese poco de cargos, no los vamos a olvidar, que ni siquiera la señora Machado los van a olvidar, porque agarraron y escribieron un artículo particular que tiene el sello de la señora Machado. ¿Y qué pasa? ¿Qué fueron a decir estos tipos? Se hicieron los morrongos, voltearon por un lado, sacaron un capote de un torero y le hicieron una belleza de Verónica y después le dieron con una manoletilla, pero se hicieron los bolsas. Votaron todo unánimemente, no hubo una sola abstención, pero además no dejaron por escrito la queja en la cual hay una cantidad de venezolanos que no fueron tomados en cuenta en ese infame texto. Entonces después no se pueden quejar porque hay que recordarles, hoy ni la huérfana es legítima, ni el bolsa de su hermano es legítimo, ni la rata de Padrino es legítimo, porque la elección del Bobo de Cúcuta fue ilegítima, porque no son reconocidos. La única verdad es que tienen la capacidad de desvivir venezolanos y entonces tienen la tutela de los americanos para que hagan caso. Pero eso es más o menos como tener unos obreros y unos caporales dentro de una finca, pero el dueño de la finca es el catire Trump, que está por allá en Washington. Entonces, ¿qué pasó? Ayer aprobaron ese texto y tienen que entender, hay una cantidad de venezolanos que no se van a poder beneficiar, hay cientos de familias de venezolanos que siguen esperando a sus deudos en la casa y hay una cantidad de hombres que inocentes están en diferentes prisiones militares que son un campo de exterminio, lo que tiene allí la rata de Padrino, y el bolsa es ese que sale en la foto, que es el gafo del programita de los miércoles. Sí, el mismo tipo que se le tocó tragarse la lengua y no pudo decir nada después de que se reuniera con el general Donovan y el subsecretario de guerra, el señor Joseph Umire, porque ese hombre le lleva la cartilla a estos bichos de hace más de 20 años. Le sabe la O por la redonda, les conoce todos los delitos y todas las trampitas. ¿Y qué creen estos busacas? ¿Que le van a tirar talco en la cara? No, amiguitos. En Venezuela, al día de hoy, hay, insisto, hay una alegría para los que están recibiendo sus deudas en la casa, pero hay una enorme ira de una cantidad de venezolanos que sus familiares van a seguir enterrados en las mazmorras de estas ratas. Hay tipos que están como en el fuerte Guaycaipuro, que resulta que les tienen como una reja de cabilla en el techo y desde el techo los guardias les tiran la comida. Y al sol todo el día, a la intemperie, esa tortura no se puede olvidar, y estos sujetos tienen que entender que en esta vida la van a pagar, y cuando haya una Asamblea Nacional hay que reescribir ese texto, pero además hay que recordarle a todos estos bichos que dicen ser opositores, vamos a ver quién es el que les va a postular, porque en las reglas de juego electoral tienen que ser cambiadas, porque estos bichos tienen que ir a una primaria a contarse con alguien. Porque yo no veo en Venezuela que
a la vuelta de año y medio, 2 años, cuando vengan las elecciones, que van a salir esta manga de canallas y cobardes, que les callaron la boca como unos perros, que agarró la rata de Jorge y le digo, usted se calla, diputado, y el bolsas ese parecía perrito de taxi haciendo así. Bueno, todos esos individuos tienen que recordar que no la deben, que en esta república no la pagan y que el país no se los va a perdonar. Y sobre todo que este busacas de Padrino, con el texto infame ese que publicó por parte del Ministerio de Defensa, no pasa la prueba del ácido. De todas maneras, vamos a comerciales y seguimos en elgocho.com.